Hola, esto es En el Nombre del Padre. Hoy hablaremos de una figura polémica a nivel mundial, muy conocido, querido y odiado por muchos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Empezamos así, En el Nombre del Padre. Para empezar, hablemos un poco de El Salvador. Es un pequeño país de Centroamérica con aproximadamente 7 millones de habitantes, más 3 millones que viven en el extranjero. Sufrió una cruenta guerra civil por más de 10 años. Es un país que tiene un alto nivel de pobreza. Gran parte de los ingresos que llegan al país son de las remesas, es decir, de las personas que viven en el extranjero e envían dinero a sus familiares. Y desde el año 2019 tiene a uno de los presidentes más jóvenes del mundo. El protagonista de este video, el señor Nayib Bukele, de quien hablamos a continuación acá en el Nombre del Padre. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Bueno, hablemos de Bukele. Nace el año 1981 en San Salvador, en una familia acomodada de origen palestino. Durante algunos meses estudia ciencias jurídicas, derecho, y él ha confesado algunas veces que en realidad nunca quiso ser abogado, dejó la carrera y se dedicó a trabajar en las empresas de la familia. Después le picó el bicho político y se tira alcalde de una pequeña localidad donde él vive, gana y realiza una gran gestión, lo que lo catapulta para tirarse posteriormente, presentarse como alcalde de San Salvador, la capital, lo que gana, y realiza también una gestión que lo lleva a ser el año 2019 candidato a la presidencia de la República. Gana con más del 50% de los votos, se convierte en uno de los presidentes más jóvenes del mundo. El año 2024 vuelve a ganar las elecciones siendo reelegido, donde ya hay un problema porque la Constitución prohíbe la reelección, pero saca nada más ni nada menos que 84.65% de la votación. Algo, según él mismo, histórico en el mundo. Esos son algunos datos rápidos de Bukele y ahora vamos con sus propuestas, con sus medidas y lo que lo hace tremendamente polémico en el mundo de la política. Y ahora hablemos rápidamente de las polémicas, las medidas polémicas de Bukele. Durante el 2015, El Salvador fue reconocido a nivel mundial como el país más peligroso del mundo que no estaba en guerra. Llegó a tener aproximadamente una tasa de 135 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que es increíble. El 2018, antes de que asumiera Bukele, la tasa era aproximadamente 58 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hoy en día, El Salvador presume tener una tasa de 2,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que es más bajo que Chile, Uruguay, que incluso muchos países de Europa. Él declara que es la tasa o el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Ese es un gran logro. Pero ¿cuál es la polémica? Que hoy en día en El Salvador hay aproximadamente 65.000 presos, lo que equivale a más del 1% de la población mundial. Y de hecho, se reconoce a nivel gubernamental que cerca del 10% aproximadamente son inocentes. 10% inocentes de las personas que han estado incluso presas. Algunos organismos internacionales acusan al gobierno de Bukele de provocar o ser responsable de la muerte aproximada de 150 personas dentro de la custodia del Estado, del gobierno. ¿Qué dice Bukele y su gobierno? Que en realidad han muerto por motivos naturales, por muerte natural. Evidentemente hoy en día el 90%, más del 90% de la aprobación del presidente, según algunas encuestas, demuestra que la población sí apoya las medidas de Bukele. El 84,65%, como mencionamos anteriormente, votó por él en las últimas elecciones siendo reelegido. Pero la polémica está. Varios organismos internacionales hablan de que hay violación de los derechos humanos de los presos y los delincuentes en El Salvador. ¿Qué dice Bukele? Lo ha dicho a través de las redes sociales, en diferentes entrevistas, que él prefiere los derechos humanos de las víctimas, los inocentes, la gente de bien,
y no los derechos humanos de los delincuentes. Bueno, una anécdota, un poco para graficar el nivel de peligrosidad que llegó a tener El Salvador. Hace más de 10 años pasé 2 días en San Salvador, haciendo una escala para llegar a otro país, y empecé a recorrer la ciudad. Me quedé, por supuesto, en la zona de los hoteles, más segura, etcétera. Y lo primero que me llamó la atención es que incluso en los locales donde vendían pollo frito había un guardia armado y con un arma larga, grande. Después, al recorrer el centro, comer las famosas pupusas, que son bastante buenas en realidad, voy pasando por un barrio cercano al centro, ya entrada la tarde, donde había un puente. Y en el puente, que estaba aproximadamente a 30, 40 metros de donde yo estaba caminando, había un charco de sangre. Una persona que me ve desde su casa sale, se acerca y me pregunta quién soy. Yo le digo, en realidad soy un turista que estoy dando una vuelta, y la persona, evidentemente nerviosa, me invita a acercarme a su casa y me dice que ese barrio es tremendamente peligroso porque está dominado por las maras y que en el lugar del puente donde hay un charco había sido asesinada una persona hace aproximadamente 5 horas. Él sacó su vehículo, su auto, su camioneta de la casa y me llevó hasta el hotel, sin pedirme dinero, sin pedirme nada a cambio, solamente porque él pensaba que mi vida podía estar en peligro si la gente de la Mara se daba cuenta que yo era turista, tenía dinero o simple y llanamente por andar por un lugar que no me correspondía. Eso demuestra el nivel de peligrosidad que tenía El Salvador aproximadamente hace 10, 11 años. Hoy en día, como dije anteriormente, Bukele habla de que tienen 2,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y hace poco dijo que cumplieron 365 días sin un solo asesinato, lo que en realidad es un gran logro indesmentible y lo muestra el alto nivel de popularidad que tiene con la población local a través de las encuestas, que uno puede creer o no creer, pero por supuesto también a través de las elecciones. Bueno, para seguir con el programa de hoy, vamos con la opinión de uno de nuestros amigos colaboradores. Él es Rafael Longhi, es profesor de historia, músico y muchas cosas más desde Arequipa, Perú, para En el Nombre del Padre. Queridos amigos de En el Nombre del Padre, realmente un gusto nuevamente participar. Agradezco mucho la invitación de Fernando para ser parte de este espacio donde confluyen opiniones muy diversas. La controversia es, creo, siempre digamos, el común denominador de cada entrega que nos hace Fernando, y eso es bueno porque genera espacios, si bien es cierto, de discusión, pero finalmente de diálogo. Para mí es un gusto participar nuevamente En el Nombre del Padre. Palabra, bueno, en este caso un apellido que representa opiniones muy controversiales, algunos muy a favor, otros muy en contra, otros manteniendo un término medio, en fin, todo un abanico de posibilidades en cuanto a opiniones. Y no es para menos porque en cierto sentido representa un gran avance definitivo, diríamos, en la lucha contra la violencia en El Salvador, ya que ha logrado prácticamente desmantelar las bandas que tenían a tan mal traer a este país. La situación era muy difícil y hoy se vive otra realidad, ¿no? Por lo que podemos ver, El Salvador pues vive ahora un régimen que respira paz, destila paz, y eso permite, por ejemplo, inversiones y el desarrollo en general del país. Pero ¿a costa de qué? Bueno, a costa de haber pasado por encima de algunos derechos humanos, y de hecho eso siempre es peligroso y puede ser una invitación a la dictadura, porque la verdad es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y en ese sentido es peligroso. Se pueden lograr muchas buenas cosas y en nombre de esas buenas cosas se puede también empezar a generar una situación donde los derechos fundamentales del ciudadano salvadoreño puedan correr peligro, y además que también lleva esto como ejemplo que se quiere replicar en otros lados. Dictaduras como Pinochet, como Fujimori, en fin, como Trujillo en República Dominicana, tuvieron grandes avances y se legitimaron a partir de esos avances, pero también trajeron cosas muy nefastas. Entonces hay que tomarlo con sumo cuidado, porque si bien es cierto hay unos buenos resultados, pero puede ser a un costo muy alto.
Bueno, otra de las polémicas que ha causado este gobierno de Bukele, este segundo gobierno, por supuesto, como dije anteriormente, es la construcción de la Secot, que es una cárcel gigantesca que costó muchos millones de dólares, que es especial para los delincuentes y terroristas más peligrosos. Tiene una capacidad, escuchen bien, de cerca de 40.000 presos, para albergar cerca de 40.000 presos. De hecho, ha sido visitado por políticos de diferentes países. De Chile, por ejemplo, un par de políticos han visitado esa cárcel, muchos influencers, canales de noticias, etcétera, porque es tremendamente llamativa, es un gigantesco complejo donde viven, por supuesto, los gendarmes o los policías encargados de cuidar a los presos. Tienen varias medidas que en definitiva han sido nombradas o apuntadas como violaciones a los derechos humanos de los presos, pero como dije anteriormente, Bukele tiene la opinión, que comparten muchos, que en realidad los presos no tienen los mismos derechos humanos que las otras personas, o por lo menos están primero los derechos humanos de las víctimas, las personas de bien, las personas que siguen la ley, y después la de los delincuentes. En cuanto a las relaciones internacionales, parece ser bastante pragmático. Si bien se llevaba muy bien con el presidente Donald Trump, también hace poco se juntó con Milei, que estuvo en El Salvador, no tuvo buenas relaciones con Biden y de hecho ha distanciado la relación entre El Salvador y Estados Unidos. En cambio, sí hubo acercamientos con el gobierno de China y también tiene una opinión ambigua sobre el presidente Putin. En cuanto a los líderes latinoamericanos, por ejemplo, dice abiertamente que Maduro y otros son dictadores. Y él se defiende diciendo que en realidad la situación de El Salvador era tan compleja, tan delicada, lo que es una realidad, que tenía que saltarse algunos pasos legales, entre comillas, para poder lograr un avance en la mejora de la vida, de la calidad de vida, de la seguridad de la gente. ¿Qué dice la gente hoy en día? Los entrevistados que se ven en diferentes medios de comunicación, que en realidad hoy en día, por ejemplo, el comercio puede abrir, que a partir de las medidas de Bukele, y por supuesto también con la pandemia, han llegado al país las aplicaciones de entrega de delivery, de entrega de comida y otras cosas que antes no podían funcionar, porque las maras lo que hacían era cobrar impuestos territoriales incluso a la gente que vendía en las calles. Una mejora de seguridad incuestionable. La economía ha crecido poco, más del 60% de la economía en El Salvador es informal, es un país pobre, pero hoy en día se están dando muestras de progreso. Por ejemplo, hay algunos proyectos inmobiliarios que se están dando en lugares turísticos que antes eran imposibles. Pero por supuesto eso también provoca que los costos de arriendo y de compra de propiedades suban. Bueno, para seguir hablando hoy día de este tema, tenemos también la opinión desde Dallas de otro amigo. Él es músico, ingeniero, comunicador y también tiene su canal que es Wilson Ciprián Finanzas para que lo vayan a ver. Así que Wilson desde Dallas da su comentario sobre el tema de hoy para El Nombre del Padre. Hola, queremos saludar a toda la gente del internet y darle la bienvenida una vez más a este episodio. La pregunta del día de hoy es si Bukele es o no es un ejemplo a seguir para los demás países de Latinoamérica. Entonces vamos a analizar un poquito la fórmula Bukele, como le dicen, que realmente no es una fórmula que la inventó él, es una fórmula que ya existía y otros presidentes la aplicaron, pero que Bukele ha utilizado esta fórmula de una manera sistemática y lo hemos podido ver. Entonces, esta fórmula consiste en 4 pasos. Primer paso es eliminar la corrupción entre los políticos, despedir a los políticos corruptos y a los que haya que meter a la cárcel, meterlos a la cárcel. Ese es el primer paso de todos. Segundo, eliminar la criminalidad en la calle. ¿Por qué primero hay que eliminar la corrupción en el poder? Porque si no se elimina la corrupción en el poder y se elimina la corrupción en la calle, los que están en el poder van a crear un sistema de criminalidad otra vez en la calle. ¿Por qué? Porque ellos controlan, ellos son la cabeza. Entonces es como tener una empresa, un trabajador se va y reclutas a otro. Entonces, si eliminas la criminalidad en la calle, pero dejas la corrupción en la cabeza, en el poder, en los puestos de gobierno, ellos van a seguir reclutando a otros. Entonces, primero hay que eliminar la cabeza. A los políticos corruptos hay que eliminarlo, quitarlo de los puestos y a lo que haya que meter a la cárcel
meterlos a la cárcel. Y es lo que hizo Bukele, y es lo que hizo también otro presidente, fue el presidente de Singapur en los años 1950. Que así, a medida de resumen, Singapur era uno de los países más pobres de todo el mundo, uno de los países más inseguros de todo el mundo. Había extorsión, había mucha criminalidad, asesinatos, robos, atracos, de todo. Una miseria terrible, una inflación que llegaba hasta las nubes. Y Singapur en el 1950, en esos años, vino un presidente que lo transformó. Y lo primero que le hizo fue eliminar la corrupción de arriba. Su lema decía: si tú quieres ser un buen gobierno, tienes que estar dispuesto a meter a tus amigos y compañeros de trabajo a la cárcel. Singapur hoy en día goza de ser uno de los países más seguros del mundo, uno de los países con más tecnología en el mundo. Si lo buscas en Google vas a ver la infraestructura, los edificios tan bellos que tiene Singapur, la calle tan limpia, bonita que están, la seguridad que hay y el desarrollo económico que hay en Singapur. Bueno, ese presidente en los años 1950 lo primero que hizo fue eliminar la corrupción de los gobiernos, del gobierno, de los políticos. Asimismo también como hizo Bukele, eliminó a los políticos corruptos, los despidió de una manera pública. Luego de ahí, lo que hizo este presidente allá en Singapur fue que eliminó la criminalidad. Bajó el crimen. Todos los criminales los metía a la cárcel y algunos los ejecutaba. A los ladrones los ejecutaba. A los asesinos los ejecutaba. A los violadores los ejecutaba. Entonces, eliminar la criminalidad para que el país goce de seguridad. Ese fue el segundo paso. Y es lo que hizo también Bukele. Fue su segundo paso, eliminar la criminalidad en la calle. El Salvador, de ser uno de los países más inseguros del mundo, ahora es uno de los países más seguros del mundo. Es más seguro que Estados Unidos. Una cosa increíble. Tercer paso, después que hay seguridad, entonces ya las personas tienen la tranquilidad y la seguridad de poder planear a futuro. Porque si no hay seguridad en la calle, las personas no pueden planificar a futuro. ¿Por qué? Porque siempre tendrán la incertidumbre de que mañana lo van a atracar o de que en 3 meses se van a tener que ir del país porque no hay oportunidad y tienen que irse a Estados Unidos o a Europa, ¿ve? En busca de una mejor vida. Entonces, si siempre están con esa incertidumbre, realmente no tendrán la tranquilidad para hacer planes a futuro y no se va a ver ese dinamismo de pequeños negocios que son uno de los aspectos que impulsa a un país hacia adelante, los pequeños negocios. El tercer aspecto es invertir en lo que es la educación y al mismo tiempo también en lo que es la economía. Y es lo que ha dicho Bukele, que es su próximo paso. Ahora con este nuevo término que él está ahora gobernando, ahora él se va a enfocar en lo que es la economía y se ha estado enfocando en la educación. Asimismo hizo el presidente de Singapur en los años 1950, después de eliminar la criminalidad hasta un mínimo, se enfocó en la educación. Incluso adoptó el inglés como el idioma de Singapur y en Singapur todo el mundo habla inglés. ¿Para qué? Para poder ser más competitivo a nivel global. Entonces, en ese tiempo, el presidente de Singapur, el lema era cantidad y no calidad en cuanto a la educación. Luego, cuando se llegó a un punto en que ya el país estaba caminando, estaba avanzando, entonces se enfocaron en la calidad de la educación. Elevaron los estándares de educación, pero eso fue mucho después. Entonces, podemos ver que el tercer paso y el cuarto paso es invertir en la educación y invertir en la economía. Entonces es lo que ha estado haciendo Bukele, ha estado invirtiendo en la educación, ha construido una de las universidades más modernas de todo el mundo en El Salvador y ahora se va a enfocar en la economía. Es lo que él ha dicho, que se va a enfocar de una manera contundente en lo que es la economía para que su país compita con las potencias a nivel mundial. Entonces, si vemos la fórmula Bukele consiste en 4 aspectos: eliminar la corrupción a nivel gubernamental, eliminar la criminalidad en la calle para crear un país seguro, para generar un ambiente de seguridad,
Y luego tercero, invertir en la educación. Y cuarto, invertir en la economía, abrir la economía. Otra de las acusaciones que caen sobre Nayib Bukele es que él hizo un trato con las maras para bajar el nivel de violencia en las calles y que el año 2022 este trato se deshizo y por eso hubieron una gran cantidad de asesinatos en El Salvador. Algo increíble. ¿Qué pasó en definitiva? Que Nayib Bukele sacó a la calle a miles de policías y efectivos militares y entre comillas les aseguró que no iban a ser perseguidos por la justicia en ningún caso y que cumplieran con su deber, donde varios organismos internacionales acusan de que se cometieron varias violaciones a los derechos humanos. Esa es una parte, ha sido acusado por eso. Además, en una oportunidad para presionar al Poder Legislativo para aprobar una ley, se presentó en la sede de este poder con la fuerza militar para presionar la aprobación de dicho proyecto. Fue acusado, por supuesto, de un intento de golpe de Estado, de un golpe de Estado blando, de un autogolpe, y él se justificó, yo incluso en varias entrevistas lo oí, diciendo que en realidad fue una presión que era necesaria, pero que en ningún caso fue un intento de golpe de Estado ni nada por el estilo. Está la otra controversia, que es el hecho de que se presentó a la reelección, fue elegido evidentemente con casi el 85% de los votos, que es algo increíble, y hasta ahora no he escuchado ninguna voz internacional que diga que estaban arregladas las elecciones, así que deberíamos creer que en realidad es una votación legítima, pero la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección, entonces buscó un resquicio legal, un cese de funciones por 6 meses, dejó a su secretaria a cargo de la administración, pero igualmente se presentó a la reelección, llegando por supuesto este 2024 a ser nuevamente presidente de El Salvador. Seguimos acá en El Nombre del Padre sobre Bukele y si es dictador, Salvador, bueno o malo. Y desde el Cerro Santa Lucía, un lugar muy lindo del centro de Santiago, que invitamos a los turistas a conocer y a los chilenos también, le damos el pase hasta Filipinas a Marcelo Gallegos, periodista, experto en geopolítica, que siempre da su comentario y es un gran aporte para El Nombre del Padre. Y además le pedimos disculpas porque siempre estamos a tras manos, ya que hay una gran diferencia horaria. Así que adelante, Marcelo, con tu opinión para En el Nombre del Padre. ¿Cómo están, amigos? Soy Marcelo Gallegos desde acá de Filipinas, colaborando con nuestros amigos de En el Nombre del Padre. Estamos en un lugar hermoso hoy día, quería tener una buena locación para ustedes. Estamos en Bohol, que queda aproximadamente a 2 horas de donde yo vivo, que es Dumaguete, en Negros Oriental. Y quería mostrarles una linda playa para que ustedes entiendan un poco de qué se trata esto. Normalmente, por mi trabajo, yo soy director de una constructora más o menos grande, importante acá en Filipinas. Me cuesta mucho hacer estos videos en el día, pero hoy día que es sábado, yo estoy en el sábado, digamos. Voy a aprovechar de hacer este video para ustedes con todo el cariño del mundo. Y les cuento que en el día de hoy vemos Bukele. Bukele es un personaje que por lo menos en Latinoamérica yo les diría que es mayoritariamente querido. A pesar de que nosotros tenemos bastantes diferencias entre derecha e izquierda, me parece que el carril que ha tomado Bukele es un carril súper particular. Él lo que le interesa es eliminar la violencia de su país, que lo hizo, se comprometió a hacerlo y transformó un país que era el más violento tal vez del mundo, o de Latinoamérica por lo menos, de América también, al país más seguro, que está dentro de los rankings como de los más seguros. Un país que es realmente hermoso, que tiene playas bonitas, que tiene muchas cosas por disfrutar, a pesar de ser un país chiquitito. Lo ha hecho cambiar y ante el mundo El Salvador se ha transformado en algo atractivo. Ahora la gente va a las playas, hace surf, está haciendo turismo que antes era imposible, porque todos sabemos que habían estos delincuentes que se dedicaban a enfrentarse en pandillas, que han sido fueron el eterno problema de El Salvador y hoy están tras las rejas. Para mí, un excelente mandatario. Entiendo que hay poderes, que hay problemas con los poderes, en este caso con el poder parlamentario. Él incluso se presentó en el Parlamento a pegar en la mesa, a decir, oye, necesito que me apoyen porque
nuestro país tenemos que sacarlo adelante, tenemos que estar bien, y la única manera es que podamos llevar a cabo las leyes de cierta manera para poder enfrentar todo lo que tenemos, desafíos, para poder salir adelante como país. Que ha sido lo que ha pasado, ha sido lo que ha pasado en El Salvador. El Salvador hoy por hoy es otro país de lo que era hace 5 años atrás, por lo que me parece que él es si ustedes me preguntan, ¿héroe o villano? Para mí es héroe. O sea, ganar las elecciones con un 80%, que es la votación más grande por un presidente que... Muchos me dicen que dentro de las redes sociales, en muchos comentarios de repente que me ha tocado estar en algunos reportajes, que les gustaría tener a Bukele en su país como presidente. En Argentina, en Colombia, en casi todos los países de Latinoamérica, por lo menos, lo ven a él como una figura absolutamente positiva. Son muy pocos sus detractores, normalmente son como de la más izquierda, un poco más radical, y yo creo que también son los de esos países, los que estaban en el poder antes y que, ustedes saben, las platas se derivaban a otras cosas que no eran a mejorar las condiciones de la población. Entonces, yo estoy con Bukele, yo creo que el 80-70% de la población está con Bukele, incluso en Latinoamérica, porque no queremos más delincuencia, queremos tranquilidad, queremos tener un país con mejor educación, y es lo que Bukele ha hecho para su país, y es lo que nos gustaría a muchos que pasara en el nuestro. Yo soy chileno y me encantaría que mi país fuera mucho más seguro, más ordenado, y que tuviera un presidente como Bukele. ¿Ahí? Bueno, así llegamos al final de este capítulo En el Nombre del Padre, con un personaje tremendamente polémico, muy conocido y con una gran admiración por muchas personas en el mundo, el señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Tuvimos la opinión de varios colaboradores del canal, queremos la tuya, déjalo en los comentarios y te invitamos, por supuesto, a suscribirte para que lleguemos a ser un canal profesional. Conclusión, evidentemente es una figura polémica, ha logrado reducir los asesinatos y la delincuencia en El Salvador de forma increíble, un hito a nivel mundial, como él mismo lo dice. Es un presidente joven, llega a cumplir 43 años, adicto a las redes sociales, que le gustan más los medios de comunicación alternativos como YouTube, como Instagram y otros, más que los medios tradicionales, que tiene relaciones internacionales, creo que más basadas en la parte personal que en la parte ideológica, que fue de un partido de izquierda y hoy en día está más hacia la derecha, que no tiene problema en llamar dictador a Nicolás Maduro y tampoco tiene problema en enemistarse con Estados Unidos, a pesar de que tiene una buena relación con quien podría ser nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Evidentemente ha estado reñido con algunas leyes del país, ha raspado un poco la Constitución, pero yo no lo llamaría dictador, porque ha logrado mejorar ostensiblemente la calidad de vida de los salvadoreños y, por supuesto, ha bajado la cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes. La economía todavía no despega, pero a través de la seguridad puede ser un puente y una base sólida para que El Salvador mejore. Evidentemente, la dictadura es cuando una persona, un grupo de personas ostentan todo el poder y, por supuesto, también cuando se violan los derechos humanos de un grupo o de personas específicas. Creo que todavía no es el caso como lo que está pasando en Venezuela, en Cuba y en otros países. Evidentemente ha tenido algunas actuaciones polémicas, reñidas, y como dice un gran amigo mío, el peligro es si ese poder posteriormente lo ocupará contra sus adversarios políticos. Por ahora, yo diría que es un gran presidente que ha logrado algo inédito y evidentemente ha roto huevos para hacer la tortilla. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios, siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá en el nombre del Padre. Dale like, suscríbete, nos vemos en la próxima.